Maternidad.es, un espacio de encuentro para compartir sabidurías encarnadas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En donde nos escuchen, estamos dando inicio a un capítulo más de estas grabaciones que hemos llamado Maternidad.es. Yo soy Cris y hoy tenemos una invitada muy querida, también de mis afectos entrañables, colega además, confidente y bueno, un largo etcétera. Quiero agradecer a la querida amiga también, Erika Claire, por resonar, por responder al llamado de venir a compartir sobre nuestras experiencias encarnadas. Yo soy Cris y Luz. Claire, muchas gracias. Para mí es un gusto tenerte. Hace rato te decía así como, yo te vi embarazada. Y es bien lindo poder compartir ahora contigo. Te agradezco mucho la respuesta a esta invitación. Y pues bueno, nos gustaría comenzar por ¿quién es Erika Claire? Muchas gracias primero por invitarme a este espacio muy valioso, muy diverso. He escuchado sus episodios y están muy cargados de experiencias bonitas e importantes para quienes están en este camino de la maternidad. Pues yo soy Erika Claire, Erika Nayeli Claire Caicero. Tengo 37 años, soy originaria de Coatzacoalcos, Veracruz. Y llevo 8 años, yo creo que casi 9 años viviendo aquí en Tijuana. Bueno, con algunas pausas también años atrás, y es en donde conocí a Cris cuando estudiábamos la maestría en estudios culturales, que estuve aquí en el 2010, del 2010 al 2012. Yo ahora me dedico, soy psicóloga de licenciatura de la Universidad Veracruzana de Jalapa, y ahora me dedico a dirigir un departamento académico en la Universidad Iberoamericana Tijuana, que se llama Bienestar y Cuidado de la Salud. Es el departamento donde están las licenciaturas del área de salud y pues bueno, ahí soy académica de tiempo completo, imparto clases de psicología social, psicología transcultural, métodos de investigación, y también hago investigación en salud mental, en interacciones sociales con familias migrantes, ahora que están en procesos de desplazamiento forzado. Y pues bueno, casi yo creo que llevo más de 15 años estudiando familias migrantes, y ahora pues bueno, sigo en ese camino de estudiar. Tengo un laboratorio de investigaciones con mis estudiantes de psicología, a veces entran de comunicación, ingenierías y otras, y hacemos pues muchas actividades en ese laboratorio como pues de investigación e incidencia, ¿no? Con los proyectos que tengamos. Y pues soy mamá desde hace, pues yo digo como desde 1 año y 8 meses. Desde me embaracé, nos embarazamos, bueno, yo me embaracé, pero pues fue después de un embarazo planeado, decidido con mi esposo, con el que llevo 3 años de casada y como 9 años de noviazgo. Y ahora tenemos los dos a Cabil de 8 meses, acaba de cumplir el domingo 8 meses. Soy una mamá recién estrenada, que a mis 37 años me decidí a tenerlo. Esa soy yo. Hay más o menos, no sé qué otros detalles de mi vida, pero en general eso. Me gusta mucho hacer también materiales educativos que como que paré un poco por Cabil, que es mi bebé, por dedicarle más tiempo a él. También en la pandemia hubo muchas cosas que se modificaron. Me gusta caminar, andar en bici, correr, bailar, me gusta mucho bailar, y pues conocer a nuevas personas diferentes, variadas, y viajar y todo eso. Muchas gracias. Me encanta
quiero comentarles que Claire tiene una particularidad que emana una alegría siempre. O sea, tiene una sonrisa. Yo siempre, desde que la conozco, sí, siempre. Yo nunca le he visto una mala cara. Pero bueno, lo traigo a cuenta porque ahora que nos volvemos a reencontrar, que volvemos a cruzar nuestros trayectos y que me toca la oportunidad de convivir con cuando está gestando, pancita, y recién conozco a Kabil, ¿no? Entonces, algo que también quiero compartirles es que cuando Claire y yo nos conocemos por primera vez, yo estoy en mi tercer embarazo, a medio trayecto de la maestría. Y en ese momento yo estoy plenamente convencida y profundamente agradecida porque la contención que en ese momento mis compañeros me brindaron para transitar, sobre todo las entregas y esas cosas académicas que demandaban, ¿no? Resultados. Y yo recuerdo a Claire tejiendo desde entonces, ¿no? Y ahora yo, sí, hermosa, quisiera invitarte a que nos compartieras ahora, Claire, de 8 meses, con Kabil, que ha venido a trastocar la agenda, las prioridades, modificar que sí y después puedo atender esta otra parte. ¿Cómo ha sido transitar? Decías tú, bueno, no son 8 meses, es también desde entonces la gesta, desde que lo planeas. ¿Cómo ha sido para Claire la maternidad? Pues muy hermosa. Yo creo que de las experiencias más importantes de mi vida, la más importante, para mí es cuando me preguntan si lo estoy sufriendo, pues sí, no debo de mentir de que estoy sufriendo ciertas cosas, pero a lo mejor van a encontrarse conmigo siempre me gusta ser optimista y a lo mejor estoica, porque digo, pues las cosas como son y así son. Entonces, yo pienso que es un compromiso, es una responsabilidad con el mundo el tener un hijo. Y porque además tienes en tus manos la formación de un ser que quieres que transforme, a lo mejor no para ponerle una responsabilidad a él de que tú tienes que ser el líder que va a transformar, no, sino pues que sea un buen ser humano, ¿no? Para los otros, para sí mismo, que sea feliz. Entonces encuentras otras dimensiones del amor que no sabías que existían, pero que te imaginabas y que deseabas. Yo creo que yo deseaba ser madre desde que estaba chiquita, ¿no? Porque a uno lo forman tradicionalmente. Yo soy la segunda de 4 hermanos en una familia bastante tradicional y pues yo lo pensaba, ¿no? Como, pues cuando yo daba por hecho que cuando yo sea madre. Sin embargo, en el trayecto de mi vida empecé a interesarme mucho por la investigación, por la acción también y me fui encontrando con muchos profesores admirados que veía que pues si te dedicabas a la academia te tenías que dedicar solo a la academia porque no podías también dedicarte a otras cosas como tener familia o siquiera tener una pareja, ¿no? Entonces llegó un punto en la universidad que yo me acuerdo que dije, no, pues no, yo aunque quiera ser mamá no voy a ser mamá, no, pues no voy a poder hacerlo. Entonces se convirtió como en una cosa que si sucedía iba a pasar, pero no era algo que yo estuviera persiguiendo. Y ya, pues cuando encontré a mi pareja, a mi ahora esposo, dije, pues estaría padre como que él fuera, pues mi compañero de vida. Y si piensas en eso de los compañeros de vida, pues yo también lo pienso como con quién formarías una familia, ¿no? Pero eso fue hasta como por ahí yo creo que después de 7 años. O sea, no porque no lo encontrara como el perfecto, sino porque habíamos conversado y para mí ya era una cosa que yo ya había dejado. Porque a los 30 años ya me consideraba y también alrededor como pues ya se me había pasado el tiempo, como que ya no era buen momento para ser mamá, ya era tarde
y cada vez se van haciendo más viejos tus óvulos y se te van acabando, te vas acercando. Entonces hubo un momento en el que y de hecho también me expresó Jorge que él no pensaba en tener hijos, ¿no? Y dije, está bien, porque yo estoy aquí de paso, tú y yo vamos a estar así como temporalmente, como novios, nos queremos mucho, muy comprometidos, pero pues tú y yo no nos vamos a casar, porque pues nos casamos es para tener familia, ¿no? Y si, pues no, pues ¿para qué, no? Entonces no hablamos de eso. Entonces yo dije, yo lo que no quiero, así me lo planteé, yo creo que tendría como 34 años cuando me planteé que yo no quería buscar a alguien o quedarme con alguien solo por el hecho de tener un hijo. No quería tampoco que el reloj biológico modificara mis planes, porque hay mucho esto y pues cuando uno estudia a las personas o las mentes de las personas, uno sabe que a veces una de las razones por embarazarse muchas veces tiene que ver con el deseo de hacerlo y pues cometes decisiones equivocadas. Entonces muy consciente, la verdad, así dije, no, pues si yo quiero ser mamá un día, a lo mejor va a ser como a los 42, 45 y tal vez no vaya a ser biológico, a lo mejor vaya a ser adoptado, ¿no? Entonces yo en ese momento me relajé y así transcurrió mi vida hasta que un día, pues Jorge y yo decidimos casarnos. Después, es otra historia, ¿no? De amor, pero y locura, pero nos decidimos casar en plena pandemia. Y porque muchos cambios ocurrieron y muchas cosas. Y en ese momento dije, pues siempre sí yo quiero casarme, ¿no? Y siempre sí yo quiero formar una familia. Entonces, pues en ese momento tomamos la decisión y fue así como un día ya siendo esposos, dijimos, oye, sí tenemos un hijo. Y ese día que dijimos, pues vamos a hacer el trabajo para tener un hijo, ese día, pues ese día salí embarazada. Fui así como muy afortunada, pues no sé, conectada con mis deseos y mis hormonas y estaba en ovulación, por supuesto, pues resulté positiva días después en la prueba de embarazo, ¿no? Entonces así llegó Kabil como muy planeado desde tiempo atrás, pero no muy pensado y bueno, con mucho amor. La otra cosa que tú decías, cómo es que llega a cambiar los planes, las prioridades, pues yo pensaba como que no tenía por qué interferirse con mi vida profesional y pues que yo soy una chingona y que yo voy a poder lidiar con todo y que ahí están las cosas muy acomodadas para poder hacerlas. Lo cierto es que pues no se puede hacer todo perfecto al mismo tiempo y ahí me empecé a dar cuenta. Me empecé a dar cuenta en el embarazo, aunque gracias a Dios el embarazo lo viví muy saludable. Yo me fui del trabajo a las 37 semanas y eso porque pues casi me estaban obligando a que ya Erika, por favor, no te subas las escaleras, deja de correr, porque decían que yo andaba corriendo para todos lados ahí con mi panzota, ¿no? Pero bueno, hay un punto interesante y chistoso dentro de este proceso, es que pues para obtener los permisos en el trabajo, en la universidad, pues tienes que ir al Seguro Social, ¿no? Ahí en el Seguro Social, pues desde el primer momento que tuve mi primera cita, yo salí como en 5 puntos de riesgo porque yo era primigesta añosa, ¿no? Entonces creo que eso se los había platicado, ¿no? Pues ya yo de por sí, yo me siento joven, yo tengo 38 años ahora, pero pues ya estaba como vieja para tener un hijo para ese momento, ¿no? Y pues bueno, ese fue como el primer punto de inflexión en ese proceso en el que, híjole, te hacen casi como que te quieren hacer sentir culpable con tus decisiones en la vida, pero pues así como las cosas como son y como van, pues te sigues adelante. Pues que sí, creo que esta parte de lo que mencionas, ¿no? De la juventud, o sea, pues yo me siento joven a mis 30 y es cierto, o sea, ¿quién define esa vitalidad? O sea, finalmente tiene que ver con también una cuestión cultural,
¿no? Con cómo se van definiendo estas etapas de vida y cómo es esta parte en la que dices, bueno, me hicieron sentir casi que culpable por mis propias decisiones. Cómo está implícito en la maternidad también toda una serie de instrucciones, ¿no? De cuál es el momento. Yo aquí me pregunto, Claire, ¿cómo es? Y que también es algo que compartes con Cris, ¿no? O sea, como estas maternidades ya a una edad en la que se pensaría por qué razones, ¿no? ¿Cómo es vivir esa maternidad desde esa perspectiva? O sea, ustedes en estos momentos, ¿cómo lo perciben en el sentido de cuáles son esos, de alguna manera, desafíos a nivel social que te ponen en una resistencia muchas veces, ¿no? Pues yo creo que en mi caso, que tengo pues a lo mejor muchos recursos educativos, hasta económicos, porque tengo un empleo como de apoyo social, no han sido tan fuertes. No podría yo victimizarme en decir de que, ay, es que la sociedad me presionaba. Lo veo en el exterior, ¿no? Y pues más bien yo decía, pues me vale, pero porque tengo recursos para decir eso, para decir me vale lo que piensen en otras esferas, porque no me afectan. Entonces, pero sí viví o sea, parte del embarazo, sobre todo los primeros meses en los que no estás muy seguro si está saludable tu bebé, con muchos miedos. O sea, porque sí era, híjole, es que las estadísticas dicen que es cuando hay mayor riesgo de que tenga algún problema genético, a lo mejor que puede nacer con autismo, que puede tener síndrome de Down, o sea, como que estaban alguna deformidad porque tus cromosomas ya estaban muy viejos. O sea, hay muchas cosas que pasan, muchos temores que pasan por la mente, y que yo creo que puede ser una parte tradición, una parte cultura, y también estadística. ¿Sí? Estadística de cómo está la demografía de la maternidad en nuestro país, porque pues no tengo el dato ahora, pero seguramente pues estoy como en los puntos, en los outliers, ¿no? De quienes tienen de las edades de los embarazos. Entonces, en esos momentos, cuando yo iba a revisiones, pues sí hay un sentido que como que te culpan, ¿por qué te esperaste tanto? Eso sí, los médicos, y nunca tenía yo al mismo médico en el Seguro Social. Eso sí, fueron pésimos todos, alguno que otro cálido y alguno que otro que te encontrabas bien, sobre todo los enfermeros, pero los médicos que te atienden ahí, pues a veces ni era la misma persona, ¿no? Porque era como y uno pues opta siempre. Bueno, al menos en mi caso, yo opté por tener a Kabil por fuera, pero tenía que ir al Seguro Social por esto de la incapacidad. Entonces, bueno, por no informarme bien, acudí cada mes, porque en realidad la ley dice que puedes ir hasta la última semana y ya recibes la firma y ya se acabó, ¿no? Pero no lo hice, yo estuve yendo cada mes, y pues bueno, así todo el tiempo como que, ay, es que apareces en rojo, y tienes que, cuando llegué a las 34 semanas, me dijeron que tenía que ya llevar mi incapacidad y que ya tenía que dejar de trabajar porque mi embarazo era de riesgo. Y yo, ¿pero cómo va a ser de riesgo? El ginecólogo me ha estado diciendo de que voy bien y el riesgo va a ser determinado por mi estado de salud, por cómo me sienta. Y pues dije, no, yo no voy a aceptar la incapacidad. Entonces, en ese momento, oiga, pero es que no, aquí dice, y me peleé con pues con la médica que me estaba atendiendo. No, pues déjeme ver, y ya se fue a ver a la directora, y yo, no, pues es que no la voy a firmar, está bien, y ya me hicieron firmar una carta de responsabilidad, que bajo mi propio riesgo yo no aceptaba la incapacidad, y bueno, de ahí volví hasta la semana 30, fui con mi médico, el ginecólogo que estaba llevando el embarazo, y ya él me firmó un documento en el que decía de que pues estaba en buen estado de salud, mi embarazo iba bien, iba normal, y pues bueno, pero pasaron todos esos procesos, ¿no? Todavía cuando se lo conté a mis compañeros, ay, Erika, a lo mejor les debes de hacer caso, porque qué tal si, y no te andes moviendo porque también había como esa idea de que si estás embarazada, incluso esa palabra a mí no me gustaba usarla, como de la incapacidad, no estás incapacitada porque estás embarazada, pues ¿qué te pasa? Yo puedo seguir caminando, traigo un montón de peso de más,
11 kilos, que fueron al final 11 kilos extras de peso, pero eso no significa que no pueda seguir haciendo las cosas o no pueda seguir estando activa, ¿no? Y que, pues bueno, eso es un poco como la experiencia de vivir. Digo, si hay sectores que yo estoy segura que las sufren más en cuanto a la exigencia social, pero más bien lo que yo hice pues fue ignorar esas otras voces que me querían culpar, que me querían acusar de por qué no lo hiciste antes, que me querían señalar de que estás poniendo en riesgo pues a tu hijo porque no sabes si va a salir bien. Pero bueno, tuve la fortuna de tener una red importante, fuerte, que pues ahí estaba, ¿no? Hasta en el trabajo, ¿no? Como muy, pues conforme la ley, ¿no? Pero muy apoyándome en ese proceso, y luego el de la licencia de maternidad y ya ahora que Kabil es un bebé de 8 meses que de vez en cuando lo llevo al trabajo, y es muy difícil trabajar cuando lo llevo al trabajo, pero como con esa apertura de la institución en donde trabajo pues de la maternidad. Pensaba, Erika, en lo que comentabas respecto a la visión del sistema médico hegemónico, ¿no? Esto de 5 categorías, 5 variables en las que usted, señora, por estar en tal edad, ya entonces, o sea, y no hay manera, ¿no?, de dialogar con este sistema. O sea, no, usted ya no está en edad, y entonces la presión, y entonces, porque efectivamente no hay una serie de formas en la que se ejerce la violencia obstétrica. Una de estas, el catalogar, y entonces tener una serie de argumentos fundamentados en que, señora, es que usted está muy grande. Bueno, grande en relación con... como si efectivamente esto que dices, añosa, y además, primigenia, o sea, ¿cómo que o sea, sí, ¿por qué te tardaste tanto, no? Yo me embarazo de mis cuatitos cuando tengo 41. Y lo mismo me dice, y además un embarazo múltiple, ¿no? O sea, y me dice el ginecólogo, no, señor, no, segurito cesárea, ¿no? O sea, ya, nomás para empezar, ya nada más, pero oiga, ¿pero por qué? No? Yo estaba corriendo un montón en ese tiempo, súper sana, o sea, estaba en condiciones de salud muy óptimas, ¿no? Y yo veía al médico y decía, mire que si nos ponen a prueba, me parece que sale usted peor en sus análisis, ay, ¿verdad? Bueno. O sea, como que el que se tiene que andar cuidando de la salud. Ajá, pero bueno, a final de cuentas, hablabas tú de algo que es muy importante. O sea, efectivamente, el transitar esta experiencia por primera vez te pone en una posición en la que por una parte tienes a la biomedicina, y también tiene uno pues como todas estas posibilidades de documentarse, de conocimiento, pero no se ha transitado, no hay una certeza efectivamente de que todo vaya a salir de tal forma, y que con la firma de delegación de la responsabilidad, ¿no? De que, a ver, señora, pues entonces nosotros no nos hacemos responsables. Y pareciera que la responsabilidad se ciñe única y exclusivamente a los parámetros en los que este sistema médico hegemónico ha tomado control absoluto de la impronta de nuestras niñeces al cooptar los nacimientos. Una compañera también, yo creo que tiene como 42 años, la mandaron del Seguro Social a las 34 semanas, y yo platiqué con ella y le digo, ¿pero por qué? Sí, ya sé, yo quería, pero me obligaron. O sea, hay otros contextos, hay otras personas que tal vez no han sido lo suficientemente determinantes como para pelear con el sistema de salud hegemónico y defender tu punto, ¿no? Porque en mi caso, pues ya me había informado, y esto es muy importante porque también ahí no te avisan de las alternativas ni todas las leyes, cómo han avanzado en términos de violencia obstétrica
Y yo me busqué la ley. De hecho, me acuerdo que te encontré en el súper en aquella ocasión y no, pues vete con las parteras porque mi esposo y yo estábamos planeando a lo mejor en Chiapas con alguna partera, tener o buscar alguna partera aquí en Tijuana y tener al bebé aquí. Pero conversamos con varios médicos, amigos nuestros, y uno de ellos en particular como que sí nos asustó un poco y dijo, es que ¿sabes qué? O sea, sí es cierto, es bueno eso, y lo dijo en buena onda, ¿no? Y nos pareció que teníamos que tomar más precauciones. Si hay algún riesgo, o sea, de todas formas, si tú llegaras a tenerlo con una partera, tendrías que tener así como el inmediato contacto con el médico, porque siempre hay algo que se pueda salir. Entonces, bueno, nos asustamos y dijimos, no, pues vamos a seguir con el ginecólogo. Afortunadamente, con el ginecólogo tuve la oportunidad de tener estas conversaciones, incluso llevar la ley y decirle, oiga, ¿verdad que eso es violencia obstétrica? Y él, y así como decirle, ¿verdad que me va a dejar tenerlo en cualquier posición? Y así como tú, es así, tienes que pedirles permiso a ellos de acceder a la forma en la que tú quieras tener a tu bebé. Afortunadamente él fue muy abierto y pues hay que reconocerle el acompañamiento que me hizo porque me permitió estar en la posición que yo quise, el que estuviera, y bueno, también porque fue un pago, o sea, es un servicio privado. Eso también es algo que quiero puntualizar, ¿no? Si tienes los recursos, si tienes el acceso y si tienes la información, tú puedes defenderte hasta esos niveles y también vas identificando y vas discerniendo y si alguien dice, si el médico con el que estás atendiendo te dice que no, pues cambias de médico y vas con el que te diga que sí. Entonces, bueno, yo el doctor Rentería se llama, yo se lo recomiendo, él Marco Antonio Rentería, él, pues así tuvimos el parto, bueno, así tuve el parto, pero estuve acompañada de mi esposo, estuvo poco antes mi mamá y poco después también, y también mi suegra, y ahí tuve a Cabil vertical, el médico estuvo como mecánico recibiendo al bebé y le pasaron a Cabil al pediatra y me lo dieron inmediatamente, porque también era discusión de todos esos elementos, ¿no? Como lo quiero, no quiero que me lo separen, porque yo también estaba muy obsesionada con el asunto del vínculo, el hecho de que no me fuera a salir leche si no se establecía el vínculo en el primer segundo. Entonces, muchas cosas, así como muchos detallitos en los que yo estaba ya obsesionada. Dije, no quiero que me lo separen, no quiero que me hagan epidural, no quiero que me vayan a... Entonces, bueno, todo eso fue respetado y acompañado, pero pues con una información previa y que también era como abrirme un poquito, que si algo salía de control, si algo salía mal, pues iba a cambiar de plan, ¿no? Tener un plan B si plan A no funcionaba, pero afortunadamente el plan A salió bien, salvo un desgarre que tuve, pues muy pequeño, pero pues que es bastante común después del último pujido y pero bueno, todo salió bien, no requirió como no sangré excesivamente, no hubo hemorragias, o sea, sino algo ahí como que pues tardó un poquito más en sanar, pero todo en orden, ¿no? Entonces, bueno, todo eso que tiene que ver con la violencia obstétrica y la pelea que tienes que llevar, que no debería de ser necesaria, porque la información no te la dan de primera mano, ni de primera fuente, ni en el primer acercamiento, sino que tú la tienes que ir rastreando, la tienes que ir intercambiando y tienes que ir escuchando diferentes opiniones y perspectivas que hasta le ponen como parto humanizado, en el que pues, oye, pues siempre debería ser es humano, ¿no? Es un parto humano, porque habría de existir una categoría de parto humanizado. Sí, todo eso. Qué interesante, ¿no? O sea, el necesitar una categoría para hablar de un buen parto. Y qué importante también, Claire, o sea, lo que mencionas acerca de decir, pues sí, tener los recursos económicos, pero también los recursos intelectuales, de información, pues, ¿no? Para poder decidir. Y qué importante debería de ser entonces que pudiéramos tener al alcance estas leyes, si ya hay un avance, ¿no? O sea, poder saber, pero sabemos que tendría que haber también todo un cambio estructural.
porque finalmente lo que es cierto es que muy pocas veces se respeta la manera en la que queremos parir, ¿no? Y que también el cómo este sistema biomédico lo que también hace de alguna manera es establecer parámetros de qué es bueno, qué es malo, y a mí, en mi caso, que yo más bien soy como el otro extremo, ¿no? Una maternidad adolescente, y de repente ver, ok, es como los polos opuestos, pero pareciera que siempre hay una culpa en cuanto a la edad, ¿no? Y cómo, pues, por ejemplo, yo ahorita lo veo y digo, ok, sí debe de haber una información sí o sí necesaria en cuanto tú empiezas a tener una menstruación, incluso antes de saber qué pasa con ese ciclo, ¿no? Porque finalmente incluso este ciclo de fertilidad que hasta determinada edad tenemos, pues tiene que ver con cómo recibimos las maternidades ya en una edad en la que también tienes mayor madurez emocional, en la que tienes otro tipo de herramientas, y que yo creo que entonces, ¿por qué tendría que haber tanta resistencia a este tipo de maternidades cuando en realidad nos daría una amplitud como mujeres para poder decidir, ¿no? Pues en una edad en la que ya hay a lo mejor una mayor claridad. Sí, y yo creo que por eso, porque he tenido los diferentes casos, y yo creo que lo correcto siempre es tratar de pensarlo, a lo mejor desde esta perspectiva de la psicología positiva, en la que tratas de plantear más bien el escenario de tu vida y aceptar ese escenario de tu vida y encontrar los pros del que has vivido, ¿no? Así como es muy válido el argumento, a lo mejor tú podrías decirme eso, ¿no? De que pues yo empecé antes y ya terminé antes, entonces ya ahora estoy viviendo y disfrutando y yo apenas estoy empezando, ¿no? Entonces como que, pero yo lo veo desde esa otra perspectiva, pues yo siento que yo estoy en el momento ideal en el que lo he decidido, ya pues un poco más madura, más consciente, más formada yo misma, ¿no? Para poder formar ahora a otro ser y por supuesto que yo lo acepto como el momento óptimo para ser madre, ¿no? Y yo podría recomendarle a mis alumnas, de broma les digo, ¿no? Porque hay unas que están bien emocionadas que quieren ser mamás ya desde los 22 años, ¿no? Y yo, no, eso es embarazo adolescente, ¿no? Yo se los digo de broma, ¿no? Pero, porque pues no, ya, tal vez ya son adultas, ¿no? Pero les digo, no, espérense, les faltan como 20 años, a los 42 años usted va a ser mamá, ¿no? Y exagero un poco también, como que cada quien encuentra su punto exacto, a lo mejor maduras desde antes, ¿no? No hay tampoco la edad, no. La edad también, y eso es importante decirlo, no determina la madurez emocional, ni la estabilidad familiar, ni la estructura correcta. Pero pues en mi caso pues no me queda más que aceptar el momento en el que estoy y las circunstancias en las que sucedió y me hace feliz y me hace sentir muy satisfecha con el momento en el que lo estoy viviendo. Por supuesto no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Ha sido muy difícil llevar la privación del sueño, el cambio en las rutas de la vida. Yo soy obsesivamente productiva, o sea, como que me gusta hacer un montón de cosas y hacerlas bien y a veces perfeccionista y pues me tocan tareas de decisión, de toma de decisiones en mi trabajo y además me gusta andar proponiendo hacer otras cosas, pero he tenido que dejar de hacer cosas. O sea, no puedo hacer todo como quería yo hacerlo antes, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí, hace poco le decía a unas amigas, es que para mí lo más importante son las infancias. Y yo sí soy, y no nada más la de mi hijo, sino en general, porque si a los niños los maltratas con no darles tiempo, estás haciendo un gran mal social. Entonces yo tengo que destinar, o sea, antes terminaba mi jornada a las 6 de la tarde y me quedaba 2 horas más en la oficina porque seguía haciendo otras cosas y luego llegaba ahí con mi esposo también que estaba haciendo otras cosas y pues como que nos agarrábamos la onda y cada quien como que se ponía a hacer sus otras cosas y todavía trabajando en la casa y haciendo otras cosas o a lo mejor yendo a hacer ejercicio, no sé, todo el tiempo exclusivo para mí misma o para mí, para mi pareja, pero ya no, o sea, ya tengo que salir a las 6 y ir volada a la casa para poder estar con Kabil y jugar con él, platicar con él, ver su crecimiento, porque es lo que corresponde, ¿no? Y es para su seguridad en sí mismo, para el fortalecimiento de su autoestima, para cómo se va a relacionar con las otras personas, para su salud emocional. Entonces ya con mucha conciencia el hacer eso, pero que es desgastante.
hasta este punto no hay mucho tiempo para mí misma, ¿no? Entonces, tal vez iré transitando poco a poco hacia eso, pero todavía no estoy en esa etapa. Ok, Erika, me quedo pensando mucho en este eventual como remolino que viene a trastocar todo el ser, ¿no? Nuestro ser encarnado, nuestras cuerpos, porque eventualmente el cuerpo se transforma, ¿no? Ya la gesta, cuando se gesta. Yo quiero agradecerte profundamente. Has puesto muchos temas al descubierto aquí sobre la mesa que nos traerán otras reflexiones, por supuesto. Bueno. Le agradecemos al médico, le mandamos un saludo, ojalá que nos escuche. Y la verdad es que sí, pues se requiere una amplitud, una negociación, transformar todas estas prácticas, por lo menos en torno a lo que tocábamos de la biomedicina y la violencia obstétrica. Y bueno, dejaremos hasta aquí esta conversa con la invitación a que se repita en posteriores episodios, y pues la profunda agradecimiento, por supuesto, del corazoncito de que nos acompañes. Y pues me encantó compartir este pequeño fragmento de lo que ha sido mi maternidad, y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Erika. Eres bienvenida cuando gustes. Y pues sí, yo también me voy con un montón de reflexiones en torno a la edad, ¿no? Que ahorita es ahí donde estoy. Y cómo justo tiene que ver con cada vida en específico, ¿no? ¿Cuál es la mejor edad? ¿Cuál es el mejor momento? O sea, en realidad es algo tan propio y de tu contexto que no podríamos establecerlo. No, entonces, claro que no. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Gracias. Una producción del Colegio de la Frontera Norte a través de la Unidad de Género y el Doctorado en Estudios Culturales.